a presentarlo a José Manuel Rostro. Él es español, como se van a dar cuenta rápidamente. Es más, reside muy cerca del Bernabéu, lo cual a mí me da mucho agrado, aunque a él no tanto. Casado, licenciado en Derecho e Historia por la Universidad de Madrid, directivo con experiencia internacional en gestión y desarrollo de recursos humanos en la organización, en organizaciones y transformación de empresas, especialmente en el sector financiero. Durante sus más de 36 años de carrera profesional, ha desempeñado responsabilidades directas en el sector industrial y fundamentalmente en el financiero. Director de Relaciones Laborales en la División Naval del Instituto Nacional de Industria, subdirector de Recursos Humanos en Bankinter, director de Recursos Humanos en Banco de Madrid y Banco Exterior de España, Argentaria, ahora el BBVA, y desde 1996 hasta el 2015, director en la División América del Grupo Santander como subdirector general y director de Recursos Humanos de la misma. Responsable y líder de 12 bancos en toda la región latinoamericana y un acumulado de 75,000 empleados. Asimismo, ha tenido responsabilidades a nivel corporativo como director de transformación y gestión corporativa y de control interno del Grupo Santander. En 2015 se retiró del Banco Santander y continúa representándolo en los consejos de administración de varias de sus compañías y bancos filiales, principalmente en Latinoamérica. Ha participado en procesos de adquisición, fusión y transformación, implantando procesos de racionalización, modelos organizativos, de dirección y gobierno corporativo. En cuanto al desarrollo de los recursos humanos y la gestión de directivos, ha puesto en marcha proyectos de alcance internacional y de alto impacto en las organizaciones. Ha participado directamente en la creación y segregación de compañías del propio grupo. Asimismo, ha sido miembro permanente de las comisiones de cumplimiento normativo, de comercialización y nuevos productos del Comité de Dirección de la División América y de Recursos Humanos del Grupo Santander. Cuenta con más de 15 años de experiencia y continúa como miembro de directorios en empresas y filiales del Grupo Santander en Uruguay, México, Chile y Argentina. Ha participado regularmente como ponente en programas formativos internos y en universidades y escuelas de negocios en Europa y Latinoamérica. Pues, sin más preámbulo, quiero darle el micrófono a José Manuel, agradecerle por anticipado su colaboración y confianza para este encuentro de Managers 2022. Así que, José Manuel, muy bienvenido, muy buenas tardes. Sé que estás en algún lugar de España, así que esperamos que la conexión sea favorable también para todos. Muchas gracias, José, bienvenido, adelante. Muy buenas tardes desde Madrid, que es donde estoy, aquí en mi cueva refugio, edificio antiguo, en el que me refugio, yo creo que hasta de las bombas nucleares, si las hubiera. Buenos días, sobre todo a América, yo creo que todavía estáis ahí en la mañana, y muchas gracias, Néstor, no solo por la amable invitación, sino también por tu generosidad y cariño. Yo me voy a liberar de ese concepto de elección magistral porque yo no soy un analista, si algo me considero es un practicón, y mi objetivo de esta tarde, de esta mañana allí, es compartir algunas ideas y opiniones sobre la importancia que yo le doy al factor humano en los procesos de transformación de empresas. Y esto, como no me voy a repetir, porque el currículum que has leído es el que había mandado yo antes a Guillermo Winter, precisamente buscando mi empleabilidad. Es el largo, muchas gracias, pero mira, yo básicamente mis comentarios y mis ideas se destilan de 40 años de vida profesional en más de 20 países, en procesos de transformación en suma, porque esos son compras, fusiones, ventas, spin-off, cambios de modelos de negocio, en definitiva eso es transformación.
Y de eso he sacado unas conclusiones. Y ahora voy a compartir aquí en la intimidad de esta reunión algo que no pensaba hacer, pero ahora me sale. Me sale porque me ha dado mucha alegría ver que los anteriores panelistas han hablado de personas. He oído aquí hablar de estados de ánimos, de sentimientos, de competencias, de empleabilidad, de personas, en definitiva. Me llena de satisfacción porque, y esto es lo que no pensaba contar, pero lo voy a hacer porque si no voy a reventar. Hace unos 12 años, 15 años, no más, un directivo muy importante, un gran directivo, conocido internacionalmente incluso, en una reunión con él, me dijo lo siguiente, más o menos la idea era que todo lo que no fueran costes y no fueran, en definitiva, productividad, en todo lo que tiene que ver con las personas, estos otros conceptos que nosotros comentábamos, los profesionales de este negocio, como formación, como competencias, como engagement, como alto rendimiento, como incluso temas de salud, no eran sino la hojarasca con la que nosotros adornábamos nuestra función. Yo, además de superar el golpe, lo que hice fue pensar, algo estamos haciendo mal como para que alguien así, de este nivel, piense esto de lo que hacemos. Y claro, desde entonces me he propuesto siempre que me anda la ocasión hablar del factor humano. No solo de la novela de Graham Greene, que por cierto es muy recomendable y se llama así, pero yo quiero hablar de las personas. Yo creo que, además de estas ideas personales de mi vida profesional, yo creo que es muy importante observar el mercado y observando esa realidad del mercado uno también llega a otras conclusiones. Evidentemente, no hay que decir aquí que hay otros factores críticos, igualmente críticos, en el éxito de las operaciones y en el éxito de la transformación de las compañías. Capital, por ejemplo, la tecnología, que aquí se ha repetido, la política regulatoria de los gobiernos de turno, pero el factor humano yo creo que primero a veces es un olvidado y otro elemento que yo aquí quiero recalcar es que es omnipresente, está en todo el proceso de dirección, eso es liderar, dirigir, y el líder se va a encontrar siempre el elemento humano alrededor suyo, en los 360 grados. Ese es mi propósito de hoy, hablar de esa importancia del elemento humano y no solo del elemento humano entendiendo y a veces confundido con el líder. Yo voy a compartir, creo que voy a compartir, si soy capaz de que funcione. Entonces, si hablamos de liderazgo transformador, hay que hablar de transformación. Yo he introducido en Google el término en inglés, transformation, y me han aparecido en menos de medio segundo 1.370 millones de resultados que nos da una idea de los múltiples sentidos y uso. De hecho, incluso el propio término transformación lo hemos utilizado los que ya tenemos décadas de trabajo en distintos sentidos y con distintos términos afines que han ido también evolucionando. Pero si hablamos de transformación, no es lo mismo hablar de la metamorfosis y el cambio rápido que se produce del huevo a la oruga, a la crisálida o al adulto que supone una mariposa en su forma adulta, con la lenta evolución que nos encontramos, por ejemplo, en el caso del hombre, 2,5 millones de años, que no son pocos. Por supuesto que esto también aplica y no hay diferencias con respecto a la mujer. Ahí lo podemos ver con Lucy, una famosa Australopithecus afarensis encontrada en Etiopía, y la diferencia con la evolución hasta Olga, premio Nobel, último premio Nobel de literatura. Decía Darwin que a muchos les puede resultar muy desagradable esa evolución, ese cambio. Bueno, yo creo que muy al contrario, yo creo que debemos sentirnos orgullosos por la evolución, por la metamorfosis y por los cambios que se producen en nuestras compañías. Sino que se lo digan a Apple, que no olvidan, hoy día es la empresa más valiosa del mundo, más o menos fluctúa en la primera, segunda posición, y no olvidan que nació en un garaje, como todos sabemos. Vivimos hoy día en una crisis transformadora que acelerará aún más, si cabe, los cambios y conectará muchas fuerzas, en general todas vinculadas a la transformación digital.
creo que ha sido, no recuerdo, uno de los panelistas, no sé si fue Paul, quien citó también a Noah Harari, es un historiador israelí que ha tenido éxito con sus publicaciones. A mí tomo de él, de su obra Sapiens, un concepto que me parece tremendamente interesante. Y es que en estos días cada año es revolucionario. Lo comparto 100%. Yo creo que nuestra sociedad, a diferencia de tiempos pasados, que ha ido evolucionando a pequeños saltos de gigantes, pero eran pequeños saltos más digeribles, hemos pasado a una revolución permanente, al perpetuum mobile. Yo creo, lo defino así, con innovaciones muchas veces disruptivas, como lo fue en su día Internet. Yo recuerdo que hace 30 años, a primeros de los 90, algunos explicábamos Internet. ¿Y cómo lo hacíamos? Pues lo hacíamos, lo digo para los más jóvenes que están aquí, lo hacíamos con transparencias, lo hacíamos con unos acetatos que se proyectaban en un aparato que se llamaba retroproyector. No sé por América si tenía otros nombres. Nunca o casi nunca conseguíamos la conexión a la red. Por eso lo hacíamos de esta manera. 30 años después, que en la historia de la humanidad no es ni un suspiro, hoy no concebimos la vida sin la red. Y yo creo que estas transformaciones, al mismo tiempo, están demandando nuevos estilos de liderazgo, como ya ha sido puesto en evidencia y se ha comentado aquí. Pero también de gobierno corporativo, porque uno de los temas que yo he observado en mi vida profesional ha sido la necesidad de evitar el gobierno de las empresas por un solo hombre. Eso hay que evitarlo. Los grandes equipos yo creo que son los que permiten precisamente el intercambio de información, el pensar en el futuro y el verlas venir. El verlas venir. Apunto ahí, en la imagen pueden ver algunas marcas. Blockbuster fue líder en su momento en la distribución de cine a través de DVD y no las vio venir. Netflix, el fundador de Netflix lo cuenta Mark Randall, lo cuenta en su libro, que es un texto, yo creo que un buen título para esta reunión. Dice, eso nunca funcionará, es el título del libro, es buen título aquí comentando en este foro. Pues comentaba que cuando crearon Netflix le ofrecieron a Blockbuster comprarlo. Podía haber dado 50 millones de dólares. Hoy Netflix vale 80 billones. Ni qué decir tiene que Blockbuster, como saben, presentó su quiebra en el año 2010, exactamente. Le pasaron a otros grandes, Kodak, por ejemplo, o qué voy a decir de Lehman Brothers, uno de los grandes del sector financiero, que al final vemos ahí cómo subastan hasta los rótulos de sus oficinas. Es decir, verlas venir. Yo creo que es muy importante que las compañías y sus líderes vislumbren, dediquen tiempo a vislumbrar el futuro. Yo asumo que para una transformación se necesitan dos elementos, dos hitos. Uno, un cambio real que sea apreciable y otro, evidentemente, pues que sea en un tiempo razonable. Es decir, no nos vale para una transformación cambiar los colores corporativos, otra, como pasó en la evolución del hombre, del ser humano, 2 millones de años. Es decir, tiempo razonable y un cambio apreciable. Si investigamos pues, un poco acerca de cómo abordar una transformación, lo que nos dice la literatura, digamos, de management, yo además he hecho una encuesta club, una pequeña encuesta club entre directivos de primeros niveles, contactos míos personales de varios países, y hay una coincidencia absoluta en decir, oye, pues para una transformación se necesita primero un plan bien diseñado que suponga un salto, no el business, la evolución del business as usual, ¿no? Segundo, un liderazgo efectivo de un equipo capaz. Aquí se emplea el término equipo, lo cual está bastante bien desde mi punto de vista. Y tercero, rigor en la ejecución. Yo añado, no rigor mortis, como los cadáveres, porque es necesaria utilizar la cintura, cierta flexibilidad para evitar 1000 problemas imprevistos. Nosotros, recuerdo ahora mismo que en las compras, hicimos desde Banco Santander concretamente decenas de compras
de entidades en todo el mundo. La política era, en todos los casos, cambiar el nombre por el de Banco Santander. Pero compramos un banco en Venezuela que se llamaba Banco de Venezuela. Y vimos la reacción ante un posible cambio de empleados y de externos a la organización que nos decían que podría ser algo desaconsejable por el impacto que tendría ese cambio en clientes, en ciudadanos, etc. Al final estudiamos el caso y el propio presidente, el inolvidable, el gran directivo, el gran banquero que fue Emilio Botín, tomó él personalmente la decisión y dijo: mantengamos ese antiguo nombre por el valor de marca que tiene. Y la verdad es que fue la primera excepción de todas las decenas de compras que se hicieron a nivel mundial. Yo creo que hicimos lo correcto. De hecho, pocos días después, el propio presidente en esos momentos de la República, el doctor Caldera, llamó al presidente Botín y le agradeció ese gesto que evidentemente yo creo que de alguna forma también obtuvimos algunos réditos comerciales en los negocios con el Estado. Estos requisitos son también los que utiliza de alguna forma la fórmula que a veces recomendaba McKinsey, ¿no? El multiplicador de voluntad por capacidad, por rigor. En definitiva, casi fórmula bastante al uso, ¿no? Yo añado a todo esto, a mi juicio, la necesidad de incorporar una visión holística, global, que permita un cambio armónico de la compañía, sin perjuicio de que muchas veces hay que poner énfasis en áreas determinadas para reforzarlas o en las que la compañía necesita posiblemente enfatizar, pero evitando enfoques parciales que en general solo ayudan a construir una mesa coja. ¿Cuántas veces se ha hablado de hacer una transformación en una empresa cambiando los sistemas o el modelo de negocio, pero no se han cambiado los modelos de atención a los clientes o se ha formado adecuadamente a los empleados? Ojo a esto. Y bueno, esto es lo que me cuentan en esa encuesta Club Directivos. Y yo me digo, ¿y las personas? Otra vez. Nadie me citó en esa encuesta para mi disgusto. Entonces, yo hoy quería hablar de personas y lo voy a hacer. Voy a empezar por comentar, hemos hablado aquí antes, panelistas anteriores, de este contexto VUCA, quizá en transición a BANI. Yo, como ya soy algo mayor, voy más lento y me mantengo todavía en el VUCA, pero creo que todos comparten una idea de provisionalidad y de cambio permanente, ¿no? En este contexto, la gestión empresarial de la creación de valor compartido con los stakeholders ha dado un gran avance, en mi opinión. Y además incorpora una visión ética al orientarse al interés de todas las partes implicadas. Me parece muy recomendable, absolutamente, instalar un ambiente de trabajo de cultura de la colaboración con todos los agentes del ecosistema, y eso va a permitir seguramente hacer más fácil la adaptación a los cambios, incluidos los que son disruptivos. Pero además yo creo que se propician esos cambios. Las empresas, llamemos empresas, organizaciones, instituciones, no evolucionan solas, sino que lo hacen en los ecosistemas. En nuestros tiempos funciona esto más que hace años, evidentemente. Hay simbiosis y hay una situación en la que todos pueden ganar, salvo, otra vez volvemos a Darwin, los que no han sabido evolucionar. Se trata de crear valor con los stakeholders porque a medio o largo plazo creo que estos intereses van a converger. Quizá no en el corto, pero sí a medio y largo plazo los intereses de todos esos grupos que están ahí reflejados en la lámina van a converger, creo que con absoluta seguridad. Aquí, en cualquier caso, creo que se hace necesario hacer un aviso. Y es que se habla de stakeholders contemplándolos de modo global, como un todo. Y esto a veces se debe a una simplificación en el lenguaje y otras en un interés en enmascarar propósitos y resultados. A veces creo que cínicamente. Si decimos que nuestro plan ha satisfecho a nuestros stakeholders, muchas veces es porque se han incrementado nuestros beneficios y puede que digamos una verdad
a medias. Creo que a veces es así. Imaginemos que ha sido a costa de deslocalizar la producción a un país del tercer mundo asiático. ¿Qué pensarán los empleados, las personas de la compañía? En otras ocasiones puede ser que es a costa de incurrir en riesgos que pueden llevarse por delante la buena marcha de la compañía. ¿Qué pensarán los accionistas? Si hablamos todos de stakeholders, no estamos fileteando ese solomillo, estamos hablando de un grupo que muchas veces presenta realidades ocultas e intereses diferentes, aunque en el futuro, como digo, puedan tener intereses comunes. Si es para aprovechar los beneficios fiscales de situarse la compañía en un país que permite esa situación, ¿qué pensarán los consumidores o los gobiernos? Luego veremos algunos casos de cómo piensan los consumidores. Yo por eso prefiero hablar de personas. Me parece que hay que hablar de personas y tenerlas presentes. Y que, bueno, se lidere la transformación y la dirección del business as usual con la vista en las personas. Viendo además esa visión, teniendo esa visión de 360 grados. Y, desde luego, y antes se ha comentado por algún interviniente, con empatía. Me parece que la empatía es una de las mejores recetas. Y entremos en personas. Y empecemos por el líder, sobre el que se han escrito toneladas de libros y al que muchas veces se le identifica con el primer ejecutivo de la compañía. Yo prefiero hablar de líderes, que es lo que he visto que funciona de una manera más eficiente en el mundo de las organizaciones y el mundo corporativo. Equipos que, vistos desde fuera, funcionan como un solo hombre, pero internamente debaten, internamente intentan consensuar, a veces hasta se pelean, pero consensúan cuando hay disenso. Los líderes a los que yo me refiero, yo prefiero además evitar poner calificativos ahora de inspirador, transformador, etc. Yo creo que es mejor destacar comportamientos eficientes para el proceso transformador. En estos tiempos, sobre todo, de esta innovación acelerada y del perpetuum mobile que antes comentaba. Líderes que no solo ejercen el liderazgo desde arriba, sino que crean organizaciones ágiles, con espíritu innovador. Impulsan también el rigor y la exigencia, predican con el ejemplo, fomentan la creatividad. El verdadero líder, además, en mi opinión, creo que no tiene problemas en convertirse no en un líder instrumental, no se entienda, no se malinterprete el concepto, sino él mismo convertirse en una herramienta, en un instrumento al servicio de la organización y hacer que fluyan y canalicen aspectos tan importantes como puede ser las metas que tiene la organización, los propósitos que tiene, el conocimiento, la información, la comunicación, la creatividad. Me parece que esto se necesita cierta humildad para poderlo hacer y no siempre se hace. Esto de la transformación ya he comentado que es antiguo, en mi opinión, y hace 250 años, con motivo de una ley que pretendía, nunca mejor dicho, transformar la agricultura en España, hace 250 años, el político encargado de informar dicha ley, que es, bueno, era un ilustrado, sabio de la época, Melchor de Jovellanos, pedía al rey Carlos III, leo, abro comillas, que removiera los estorbos que se oponían a la libre acción del interés y sus agentes. Cierro comillas. Remover los estorbos. Me encanta esa expresión, la verdad es que la hago mía porque muchas veces esa es la función fundamental del líder. Remover estorbos que impiden ver el largo plazo, que me parece fundamental y una de las tareas primordiales, que impiden priorizar en el impacto de la compañía, creando valor, imagen,
reputación, valor de marca, versus un resultado, por ejemplo, trimestral, que a veces realmente obsesiona a los directivos. Impide gestionar las oportunidades sin sentirse atenazado por los riesgos, que a veces se convierten en una especie de mito permanente. Vencer resistencias internas, externas también. Limpiar la burocracia, que a veces impide avanzar. O eliminar estructuras que se enquistan en las organizaciones y que son realmente estructuras de poder que juegan a la contra. Y ahora, pues yo me pregunto y les pregunto a todos ustedes, que reflexionemos, ¿se comportan así los líderes? Cuando nosotros hacemos la lista de competencias, capacidades que consideramos necesarios para un buen liderazgo, lo comparamos con la realidad que conocemos y ¿cuál es nuestra conclusión? Bueno, pues en mi experiencia no siempre se comportan de esa manera, de la manera deseada. Algunos, incluso siendo muy exitosos, en un porcentaje alto, para nada. No se comportan así para nada. He conocido a líderes de compañías o de instituciones o de la política que aquí en confianza yo creo que se les podría haber diagnosticado una psicopatía. Los hay arrogantes, poco respetuosos y nada comunicadores. Por supuesto, no hablo del 100%, hablo de una parte de los líderes que yo he conocido. Estos, incluso con sus éxitos, han tenido éxitos parciales o en el corto plazo, pero los han tenido. Evidentemente, uno no puede engañar a todos todo el tiempo y evidentemente acaban cayendo. Pero, ¿qué hacer en estos casos? Porque mientras que uno pues, los sufre, pues evidentemente puede pensar que algo se puede hacer. El tiranicidio fue algo que incluso la Iglesia Católica admitió durante un tiempo de su historia, ¿no? Yo no voy a invitar aquí al tiranicidio, aunque creo que puede ser a veces un remedio, a veces el único. Pero creo que hay dos buenas recetas o dos buenos consejos. Uno, creo que un buen gobierno corporativo es fundamental, y otro, poner a liderar los grandes cambios, los cambios comprometedores de la organización a equipos de líderes, de personas, que permiten neutralizar el riesgo de caer en unas malas manos, en una sola cabeza. Esas son dos sugerencias que comparto. Si hablamos de personas en una organización, necesariamente hemos de poner el foco en los empleados. Aquí estamos muchos que nos hemos dedicado parte de nuestra vida profesional a esto, y más en estos tiempos de continua innovación. Primero porque son ellos los que hacen posible los procesos, son realmente los que ejecutan la transformación y el resultado de la transformación, o los hacen fracasar. También porque los cambios requieren nuevas habilidades para los nuevos roles, y evidentemente hemos conseguir sí o sí la involucración y su compromiso. No olvidemos también que muchas veces las iniciativas de los propios empleados, se me viene a la cabeza que fue un empleado de 3M el que sugirió la creación del famoso post-it que todos hemos usado. Es decir, yo creo que el compromiso, la involucración son absolutamente necesarios, más el compromiso. Evidentemente los viejos paradigmas no valen, hoy día no valen. El salario, el bonus ayudan, pero no resuelven el 100%. No todo se arregla de esa manera. Los empleados demandan insertarse hoy día en una compañía con transparencia, con cultura colaborativa, menos jerarquizada por lo general, y a los que respecto al individuo, la diversidad o el medio ambiente son solo a priori para poder entrar. Sí mantengo y recomiendo que mantengamos la idea de diferenciación entre empleados, pese a que hay tendencias que abogan por lo contrario. A mí me parece que la diferenciación es lo más justo que podemos hacer. Y
Creo que hoy día, además, todo esto hay que hacerlo porque los empleados de hoy día y las nuevas generaciones son los menos resignados. Permítanme el juego de palabras con The Great Resignation, ¿no? Es decir, esta situación que están viviendo en Estados Unidos de esa gran dimisión y en otros países avanzados. Me cuentan ahora además los directores de recursos humanos, headhunters y personas que se dedican a la selección, que se sienten más entrevistados que entrevistadores. Los nuevos empleados, las nuevas generaciones, realmente atornillan a su posible empleador con preguntas sobre toda la situación de la empresa y cómo pueden vivir en ella. Un cambio muy importante. Si hablamos de empleados, también hemos de hablar de sindicatos. El ponente anterior también comentó en algún momento esa importancia. Ellos también, los sindicatos, están en transformación. Algunos parecen del Jurásico, pero están todos en transformación. Creo que necesariamente son parte interesada a incorporar en este proceso de transformación y de gestión habitual de la empresa. Receta. Mi receta ha sido siempre diálogo, diálogo y diálogo. Y mi experiencia ha sido mayoritariamente positiva. Hemos conseguido involucrar a los responsables sindicales con información siempre veraz, tendiendo puentes, pidiendo ideas y evidentemente había que hacer lo que hubiera que hacer, pero esa colaboración la he encontrado en la mayoría de los casos. Si no es posible, pues apretemos los dientes e incrementemos la comunicación con los empleados directamente. Más personas, seguimos con las personas. El cliente, los clientes. Decimos que son nuestra razón de ser, el centro de atención. Bueno, yo personalmente creo que no siempre es así. Y la fuga de clientes, el churn de clientes, lo evidencia. No es suficiente con el buen producto o el buen precio. Hay necesidad también de buena atención, garantías, servicio postventa, una suitability, una adecuación a nuestro perfil de clientes. No se puede vender cualquier cosa a cualquier persona. Vuelvo de nuevo a las personas. Personas. No todas somos iguales. Prueba de ello, comparto con ustedes tema curioso que sucedió en España hace relativamente poco. Un médico jubilado de 78 años pone en marcha una campaña con el título «Soy mayor, no idiota». El contexto es: la banca española ha decidido reducir los tiempos de atención, busca el autoservicio mediante, bueno, pues la web, básicamente, cajeros también, etcétera, pero básicamente eso es lo que busca. Entonces, muchos se han encontrado con dificultades realmente para encontrar la atención en sus bancos. Bueno, el éxito de esta iniciativa fue terrible, en positivo lo digo. En poco tiempo consiguió más de 1 millón de firmas que le permitía presentar una iniciativa al gobierno que cambiara por ley el modo de atención en los bancos para sus clientes. No ha hecho falta. La propia banca ha recapacitado y ha tomado ya medidas y se ha anticipado, ha cambiado. Esperemos que ese ejemplo cunda y se mantenga en otros sectores, lo cual nos demuestra que a veces las mejores herramientas no facilitan la vida al cliente. Personas, en definitiva, que necesitan ser contempladas. ¿Y qué decir de proveedores? ¿Cómo vivir sin ellos? Los conocemos más allá del producto o el servicio que nos brindan o la solución que nos dan. Ponemos cara a sus directivos. Mirad, en la imagen se ven 2 ejemplos que he seleccionado. Hay más. Un incendio en Japón en el 2021 ha impedido el suministro de chips para fabricar productos que hoy día son de primera necesidad, como computadoras, teléfonos, refrigeradores, autos. Bueno, en el mismo año, además, la impericia del capitán de este barco que se ve ahí cruzado, el Evergreen, no solo llevó a varar al barco, sino que colapsó en el modo que se ve a la derecha el canal de Suez durante varias semanas. Bueno, el impacto que tiene esa falta de suministros fue extraordinario, como pueden imaginar, ¿no? ¿Cómo
prescindir de compañías, por ejemplo, que nos suministran la voz, los datos, que nos permiten la computación en la nube, o que son a veces nuestros consultores de cabecera, que nos ayudan en nuestros planes o mejorar las empresas, ¿no? En mi opinión, hay que construir relaciones sólidas con ellos, confiables, y esto pasa por integrarlos en el proceso productivo de la compañía, con cara y nombres. En muchas ocasiones, estas caras y nombres acabamos incorporándolos de forma más permanente a la empresa, como directivos directamente o como consejeros. La compañía que esté, sobre todo gran compañía, que esté libre de pecado, que tire la primera piedra. Aquí no es necesario advertirlo en este foro, pero no me resisto, por si acaso, a advertirlo de que tampoco debemos depender vitalmente de los proveedores. A veces esto supone un riesgo absolutamente innecesario y puede llevar a una catástrofe, o a veces meter un caballo de Troya en la compañía. Y competidores, más personas. Antes ha comentado el ponente, el anterior, Guillermo Winter, que él se reunía con sus teóricos competidores y hacen una relación fructífera. En nuestros días esto se ha extendido. Los modelos de negocios son en ecosistemas para ofertar más valor y optimizar costes. Nunca se vio trabajar juntos a los competidores como se hace ahora. Y no solo por el contexto de las grandes plataformas tecnológicas, que también. Las empresas a veces orquestan este tipo de ecosistema, pero otras veces simplemente se apuntan a participar, se integran en el mismo. Amazon, Uber, Google han creado esas plataformas y nuevos miembros pagan por participar, haciendo más grande todavía el ecosistema. Otras veces son compañías que, siendo el mismo sector, generan más escala y consiguen una mayor penetración, ahorro de costes y un mejor servicio. Es el caso del sistema Amadeus que constituyeron las empresas, las aerolíneas, ¿no? El término competencia empieza a verse cada vez más. Es una mezcla de cooperación y competencia, pero se empieza a ver más y puede ser que refleje bien lo que está pasando. En cualquier caso, no nos olvidemos de algo que es también muy elemental, igual que la advertencia que hacía sobre proveedores. No podemos pasarnos de ingenuo y a los competidores conviene colocarlos y conocerlos, colocarlos cerca y conocerlos bien, en la distancia corta, sobre todo a través de las personas que los representan. Esto ocurrió en el año 2007, y es que un grupo de competidores, como era en este caso el Royal Bank of Scotland, el Fortis Bank y el Banco Santander, se unieron en competencia, y formaron un grupo para hacer una OPA hostil a ABN AMRO, un banco holandés, que, de alguna forma no las vio venir, como decíamos antes. La suma de las partes valía más que el todo, y este grupo de competidores, valga el término, se aprovechó de esa situación adquiriendo esta organización que desde el año 2007 está integrada en las tripas de otros bancos. No olvidemos, somos competidores en el fondo. Y la sociedad, pues más personas. No me canso, sigo en lo mismo. La sociedad la constituimos personas y es lógico que las personas y la sociedad, por tanto, valoren el compromiso, el comportamiento ético de las grandes compañías. Antes aludía al poder de compra, ¿no? Y la verdad es que en este punto millones de decisiones de personas determinan con ese poder de compra o de veto el futuro de las compañías. El Deutsche Bank hizo un estudio recientemente, en el año 21, estos son los resultados del año 21, en el que confirmaba el incremento de una tendencia, tanto en Estados Unidos como en Europa, en el que las personas confirman esa tendencia al afirmar
que compran más en compañías que se preocupan por el cambio climático. Es decir, la sociedad somos personas y al final son muchos millones de decisiones las que determinan el comportamiento social. Lo mismo se puede observar en instituciones. Pongo el caso de este grupo de fondos, caso conocido, fondos de inversión internacionales, que se unieron para presionar a Bolsonaro en el sentido de que cambiara la política medioambiental que afectaba a la Amazonía. Por último, pero no menos importante, personas, los accionistas, son los dueños, no lo olvidemos. No debemos confundir con la dirección, que a veces se confunde. ¿Se piensa en el accionista? Yo creo que poco. Y a mi juicio se impone y recomiendo un cambio en su valoración desde el seno de toda la compañía, desde el primero hasta el último. El accionista no es el señor del cigarro, no es el señor del puro, como lamentablemente decía esta semana el presidente del Gobierno de España. Lamentablemente lo decía. El accionista muchas veces es un jubilado que complementa su pensión con unos dividendos. Son los padres que ahorran para poder pagar en su día la universidad de sus hijos. O son muchos de los propios empleados de la compañía. Como dato, Banco Santander, el cual me honro en haber pertenecido y de alguna forma seguir perteneciendo, tiene 4,3 millones de accionistas. Telefónica, 1,5. Pero hay fondos, como es el fondo que maneja las pensiones de los noruegos, de todos los noruegos. Ese fondo invierte en compañías y maneja fondos enormes que proceden de los recursos petroleros. Bueno, ¿estos qué son? Fondistas, personas, es su fondo de pensiones, señores. Esto no debemos olvidarlo nunca. Lo mismo, otros fondos, que vistos desde fuera lo vemos como, bueno, grandes fondos capitalistas, pero que son los ahorros que mañana se convertirán en pensiones de los funcionarios públicos, por ejemplo, de California, que es un fondo también conocido. Vuelvo a repetir, personas. Y vamos concluyendo. Está documentado, muy bien documentado, que científicos a mitad del siglo XX, a unos científicos americanos les encargaron estudiar los principales problemas que veían de cara a un futuro inminente. Dijeron que sería la superpoblación, sería una guerra nuclear o el problema nuclear, y tercero, el aburrimiento. Bueno, decían que de los dos primeros se salía, del tercero no lo sabía. Bueno, pues yo, como ya llevamos un tiempo, no quiero hacerles caer en el aburrimiento y vamos concluyendo. Walk the talk, haciendo camino al andar. Permítanme la traducción más o menos libre. En nuestro entorno, la nueva realidad empresarial requiere las mejores prácticas. No solo un relato, una historia de actuaciones sustentadas en valores y con las personas en el punto de mira. Insisto, no un relato. Y finalmente, ahora sí que sí, termino, pero termino con un préstamo que le pido a Klaus Schwab, que es el presidente del Foro Económico Mundial, que entidad que dista mucho de ser una ONG y por tanto este señor pues no es nada sospechoso de dejarse llevar por modas, buenismos o pensamientos revisionistas. Él dice y ha escrito: la responsabilidad social corporativa en términos empresariales se mide como mejora de las condiciones de sus empleados, accionistas, comunidades y medio ambiente. Pero la responsabilidad moral va más allá, reflejando la necesidad de las corporaciones de abordar cuestiones éticas fundamentales, como la inclusión, la dignidad y la igualdad. En definitiva, las personas, añado yo, siempre las personas, que son destinatarios y agentes del cambio y del valor que generamos en las organizaciones.
No les entretengo más y agradezco mucho su atención. Muchas gracias a todos vosotros y, insisto, personas. En definitiva, yo creo que ha sido la conclusión de mi exposición, y si he conseguido generar pues ese interés, pues me doy por satisfecho. Muchas gracias. Gracias, además ese mensaje que acabas de decirnos es muy coherente y consistente con la experiencia que algunos de nosotros hemos tenido trabajando juntos en el Banco Santander. Lo creemos así, estamos convencidos de ello y así hemos vivido siempre. Así que es coherente y consistente como debe ser nuestras vidas. Gracias, José Manuel, nuevamente. Muchas gracias.